¿Cuántos de ustedes no conocen la palabra resiliencia? ¿Cuántos de ustedes, en cambio, ya la conocen? Desde tiempos inmemorables, los seres humanos han enfrentado enormes pruebas y muchos han tenido que empezar de cero o han dejado atrás la vergüenza y la humillación y han decidido denunciar a su agresor. He escuchado historias de personas que estaban en momentos difíciles y tuvieron sueños que le mostraron la palabra resiliencia. Hablar de resiliencia en estos momentos es un deber para mí, dar voz a quienes han vivido traumas, abusos, humillaciones, como los que hemos escuchado sobre Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, el rapero y productor musical Puff Daddy, cuyo verdadero nombre es Sean Combs, que en estos momentos se encuentra en una prisión en Brooklyn por cargos de tráfico sexual y crimen organizado. ¿Cómo sabemos las personas hacen cosas, pero luego llega el momento de enfrentarse a la ley? Otro caso terrible que compartiré con ustedes es el de una comunidad mormona que tenía a su profeta, un hombre considerado Dios en la tierra. Sus nombres son ahora bien conocidos, pues han sido ampliamente mencionados en los medios de comunicación. El profeta de este grupo, Rulon Jeff, indujo a sus discípulos a creer que nunca moriría, y cuando esto sucedió no lo podían creer. Más tarde su hijo Warren Jeff ascendió al poder. Nació en esta comunidad y desde hacía tiempo había aprendido cómo dominar a esta comunidad de empresarios con sus palabras. Cuando hablamos de comunidades cerradas, de manipulación psicológica y de abusos disfrazados de espiritualidad, entramos en un territorio que afecta de forma muy dura la dignidad humana. Me refiero específicamente a esta comunidad liderada por Rulon Jeff y luego por Warren Jeff. Los fundamentalistas mormones se definen como tales porque abogan por un retorno rígido y literal a los fundamentos originales de la fe, en particular la práctica del matrimonio plural, la poligamía. Habían construido un sistema cerrado y jerárquico, donde el líder era percibido como un portavoz directo de Dios. Todo esto creó en las personas dependencia psicológica, aislamiento del mundo exterior, obediencia absoluta, miedo a ser excluidos. Warren Jeff, el hijo, explotó el vacío que había dejado su padre. Él conocía la vulnerabilidad de los miembros. De su padre habría aprendido la dinámica del control. Hacía sentir culpables a las personas. Establecía el miedo como herramienta de dominación para pedir lo que quería. Numerosos testimonios hablan de matrimonios forzados, separaciones familiares impuestas y control total sobre la vida cotidiana, especialmente de las mujeres y los menores de edad. Este es un ejemplo extremo de cómo una estructura religiosa puede convertirse en un mecanismo de abuso sistemático. Hay que tener cuidado al entrar en esos sistemas reservados para pocos y ser considerados los elegidos. Tras la apariencia de una comunidad basada en valores religiosos y la cuestión familiar, numerosas investigaciones y testimonios revelan una organización caracterizada por dinámicas coercitivas, matrimonios forzados, normas internas rígidas y violaciones sistemáticas de los derechos individuales, especialmente contra mujeres, niños y niñas menores de edad. Por todas sus acciones, Warren Jeff fue condenado a cadena perpetua, cumpliendo más de 20 años en Texas. Busquen este caso para que sepan lo que se está haciendo, lo que se hacía en esta comunidad donde las autoridades no podían entrar. Con el tema de la resiliencia, quiero ayudarlos a comprender lo frágil que puede ser la libertad individual, cómo la manipulación puede infiltrarse en contextos aparentemente protegidos. Es importante que aprendan a reconocer las señales de control y coerción. Yo siempre le pido a Dios en mi canal que ilumine sus vidas y que sepan reconocer el abuso que hay detrás de quienes dicen de amarlos. Gracias por escuchar mi canal y nos vemos a la próxima.